Buenas tardes, vamos a comenzar el curso de Derecho Procesal Penal Acusatorio. Como lo habíamos anunciado en anteriores intervenciones, este curso va dirigido principalmente a los que inician la carrera de la licenciatura en Derecho, para estudiantes en Derecho. Obviamente hay algunas cosas que podemos tratar con mayor profundidad, pero si nos detenemos a especificar algunos detalles que para personas ya tituladas o con maestría o doctorado pudieran parecer elementales, bueno, es por la razón que les estoy comentando. Consideramos necesario en este momento dar comienzo con algunos antecedentes constitucionales. La Constitución General de la República fue modificada en su reforma por lo que hace al sistema procesal penal acusatorio y publicada tal modificación el 18 de junio del año 2008. Se estableció como vacatio legis la temporalidad de 8 años, periodo dentro del cual el Estado mexicano estuvo capacitando a los futuros operadores jurídicos. De tal manera que es imprescindible hablar de algunos artículos de la Constitución General de la República. Básicamente, consideramos que serían pertinentes los artículos 16, 19 y 20 constitucionales. En principio vamos a tomar lo que nos señala el artículo 21 constitucional, dado que reglamenta la actuación del Ministerio Público, que es una de las partes dentro del procedimiento penal y dentro del proceso. Recordemos que el artículo 21 constitucional nos señala que la investigación de los delitos corresponde precisamente al Ministerio Público y a las policías. Obviamente estas policías estarán bajo la autoridad y mando del Ministerio Público, y se establece también que el Ministerio Público tendrá a su cargo el ejercicio de la acción. De tal manera que para desarrollos posteriores tenemos que en el futuro una de las partes procesales va a ser el Ministerio Público. El Ministerio Público, en consecuencia, es el órgano encargado de la investigación de los delitos. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que dentro de las etapas del procedimiento penal está la de investigación, y la investigación en consecuencia corre a cargo del Ministerio Público y de las policías. ¿Y por qué se establece lo relativo a las policías? Se establece que la policía también puede llevar a cabo actos de investigación, sobre todo cuando es la primera que llega al lugar de los hechos, al escenario donde se desarrolló el ilícito de naturaleza penal. Y la labor de las policías es fundamental porque debe preservar, entre otras cosas, el escenario del lugar de los hechos, debe también preservar los objetos que se hallen en el lugar, los medios, los instrumentos que se encuentren relacionados con el delito, debe tomar nota de las personas que estén presentes o hayan presenciado el hecho tentativamente ilícito, debe recabar sus nombres, direcciones, llevar a cabo una breve entrevista, para que posteriormente el Ministerio Público, ya en la investigación formal, los mande citar y en todo caso se haga cargo de una entrevista para el esclarecimiento de los hechos. En consecuencia, el Ministerio Público tiene una labor importante, lo mismo que la policía de investigación o la policía preventiva o cualquier otra policía que llegue de momento al lugar de los hechos. Se habla de una trilogía de la investigación, y la trilogía de la investigación la conforman el Ministerio Público, la policía y los peritos. Los peritos también son una parte importante en la investigación. El artículo 21 nos habla del ejercicio de la acción
Y se establecía antiguamente que teníamos un monopolio por parte del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. Ahora se establece que el particular en determinados casos también puede promover por sí solo la acción ante el órgano jurisdiccional. Obviamente se trata de hechos ilícitos que se consideran de bagatela, delitos no tan relevantes, delitos de querella, delitos cuya máxima sanción privativa de la libertad no es superior a 3 años, delitos con sanción alternativa, etc. Delitos, digamos, de mínima importancia o relevancia social. También se establece en el artículo 21 que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Una de las reformas importantes que acarrea este sistema es que ahora, con más detalle, el maestro Alfredo Tenorio nos va a señalar lo relativo a los jueces, pero ahora hablamos de los jueces de control, que en Sudamérica son denominados jueces de garantía, de los jueces de juicio y de los jueces de ejecución de sanciones. Con más detalles volveremos más adelante. Que sería otra parte, bueno, no parte, sino otro órgano importante para la implementación del sistema procesal penal acusatorio, porque es el que va a dirimir las controversias, la materia, fundamentalmente la materia de la litis. Entonces, lo importante del artículo 21 constitucional es que el Ministerio Público investiga los delitos, al igual que la policía, que la autoridad judicial tiene a su cargo la imposición de las penas, su duración y la ejecución de las mismas. Hasta ahí podemos dejar por el momento lo relativo al artículo 21 constitucional y meternos a lo relativo a lo que es el proceso penal. El artículo 20 constitucional, en su primera parte, señala que el proceso penal será acusatorio y oral. Si nosotros queremos saber cuándo estamos hablando de un proceso acusatorio, lo fundamental para tomar en consideración y llegar a una conclusión de este nivel de decir es acusatorio o no es acusatorio, es tomar en consideración a cargo de quién está la decisión de los casos penales, el órgano de decisión. Si este órgano de decisión únicamente resuelve la litis que se vaya a plantear en el proceso. Y obviamente deben existir las partes. Las partes en el sentido del órgano de acusación, en este caso el Ministerio Público. Ahora se habla también de fiscalías cuando se les dota de mayor autonomía. El Ministerio Público es el órgano de investigación, pero también de acusación. Y por otro lado es el órgano de defensa que lleva actos de defensa respecto a la persona que está siendo acusada por un ilícito o previamente está siendo investigada por la comisión probablemente de un hecho considerado como ilícito. Entonces, ¿cuál es la característica del sistema acusatorio? Que están perfectamente delimitadas las funciones siguientes. La decisión de quien juzga, que debe ser un órgano imparcial. La decisión de quien acusa y la decisión de quien defiende, obviamente, al imputado. Podríamos decir que esta es la trilogía procesal tradicional, normal. Sin embargo, actualmente también podemos decir que la víctima y el ofendido tienen un importante papel en el procedimiento acusatorio. Ya no es, como antiguamente se señalaba, pues una persona que fuera ajena al proceso, ahora tiene los mismos derechos que cualquiera de las partes procesales. No solamente para solicitar lo relativo a la reparación del daño, sino también para allegarse y aportar elementos de convicción necesarios para el esclarecimiento de los hechos y evidentemente también para la reparación del daño. En consecuencia, las características del sistema acusatorio son esas.
un órgano imparcial que decide, un órgano de acusación y un órgano de defensa que realiza labores de defensa en favor del imputado. La primera parte del artículo 20, el encabezado, el párrafo primero del artículo 20 constitucional, además de decirnos que el proceso será acusatorio y oral, también nos señala lo concernente a los principios que deben ser observados en todas las etapas del proceso penal. Y los principios correspondientes pues nos hará favor de explicárnoslos el doctor Alfredo Tenorio. Muchas gracias, doctor Rayo. Bien, para continuar con este tópico, pues es importante destacar que, como ya lo ha indicado el doctor Rayo, ya ahora el sistema acusatorio pues le deviene precisamente que solamente el órgano de decisión será nada más el que dicta la sentencia, y ya no se concentrarán en este órgano de decisión actos de investigación como antaño en el sistema inquisitivo también lo había. Hoy en día entonces el órgano de decisión únicamente decidirá sobre la sentencia, sea esta acusatoria o bien pueda ser de manera absolutoria. Impone también entonces analizar junto con este tema, como ya lo ha hecho el doctor Rayo, impone analizar en qué consiste la oralidad. La oralidad deviene precisamente de los actos del proceso que sean desarrollados mediante la palabra hablada, es decir, de viva voz, lo que implica que todos aquellos actos concentrados en lo que va a ser el juicio, la audiencia de juicio de debate, deberán de llevarse de viva voz mediante los protagonistas de este procedimiento penal, que como bien sabemos van a ser en algún momento dado, cuando refiramos ya de manera más específica y concreta, van a ser las partes, es decir, los sujetos intervinientes en el proceso, y en ese principio de realidad todas las partes, como son el Ministerio Público, el imputado, la defensa, el asesor y la víctima, que son propiamente las partes intervinientes en el procedimiento, deberán llevar de viva voz ese procedimiento ante el juez de debate. El juez, que también de alguna manera también deberá reseñar todos aquellos actos de prueba que, como vamos a ver en el principio de concentración, deberá de viva voz el juez de debate, es decir, como se le llama ahora el juez de juicio oral, deberá llevar a cabo esa audiencia de debate de viva voz también, al igual que todas aquellas partes intervinientes en el procedimiento, que, como lo he señalado, son el Ministerio Público, el asesor, la víctima, el asesor jurídico, la víctima, y la defensa y el imputado. Doctor, ¿hay excepciones al principio de oralidad, ¿verdad? Sí, efectivamente hay excepciones al principio de oralidad, como son los casos en los de delincuencia organizada, que para tal efecto, esos actos de delincuencia organizada, cuando el Ministerio Público lleve a cabo la investigación, pues los podrá referir de manera escrita, y para llevarlos a cabo al momento en cuanto se lleve a cabo la audiencia de debate, puedan prevalecer esas indagatorias o esa investigación que lleva a cabo el Ministerio Público de manera escrita, la pueda presentar de manera escrita ante el Ministerio Público. Esa es una de las excepciones al caso. Otra de las excepciones al caso, que no es precisamente la oralidad aquí en este punto tercero, que es la audiencia de debate, es lo que se refiere al auto de vinculación al proceso, es decir, cuando se trata de determinar la situación jurídica del imputado ante el órgano jurisdiccional, y el cual obviamente decidirá cuál va a ser la suerte de si se le va a llevar a cabo la acusación, se le va a fijar acusación al imputado o no, para efecto de que comparezca ante un juez o el tribunal de enjuiciamiento. Ahí es otro caso de excepción junto con el... Se consideran también, según tengo entendido, en la etapa de investigación. En la investigación inicial, pues obviamente, cuando hablamos de oralidad, básicamente estamos hablando del desarrollo de las audiencias.
La oralidad tiene que prevalecer en el desarrollo de las audiencias, pero en la etapa de investigación, pues obviamente hay una memoria procesal, hay un expediente que ahora se le ha dado el nombre de carpeta de investigación, y en esa carpeta de investigación se registran pues el acopio, los antecedentes, ¿verdad?, de la investigación, pero también algunos medios de prueba recabados o acopiados por el Ministerio Público. Y obviamente pues no tiene repercusión lo relativo al principio, si es que se considera principio de oralidad o si es que se estima una técnica a la oralidad. Muchos dicen que no es un principio, sino simplemente una técnica de este tipo de procedimientos. Y efectivamente pues hay casos en los cuales pues la oralidad obviamente la hacemos de lado cuando, por ejemplo, ya decía el doctor, pues se dicta una orden de aprehensión, se vincula a proceso a una persona, se dicta una sentencia, el engrose de la sentencia por escrito, etc. Pero bueno, pues aquí habría la discusión entonces si es un principio la oralidad o si es una técnica de este tipo de procedimientos. Gracias, maestro. Muchas gracias. A decir de algunos de los investigadores sobre este tema, casi la mayoría de los que escriben en la doctrina se inclinan por decir que sí es un principio, pero como lo ha aceptado el doctor Rayo, pues entonces cada quien tendría una posibilidad de determinar si es por un principio. Por lo que a mí atañe, sí considero que sea un principio y me adhiero precisamente a esa gran mayoría de los doctrinólogos en el sentido de que llevan a cabo precisamente como tal el principio de oralidad. Y para concluir sobre este principio de oralidad, como ya lo he referido en algún momento dado, pues es importante que todas esas pruebas, como lo vamos a ver en el principio de concentración y contradicción, todas esas pruebas y los argumentos que se lleven a cabo durante la audiencia de debate, que es propiamente la tercera etapa de lo que es el procedimiento penal, pues deberán de llevarse de viva voz, es decir, las partes intervinientes en el procedimiento, como el órgano jurisdiccional que es el Tribunal de Enjuiciamiento, deberán de llevar a cabo precisamente de viva voz estas audiencias. Luego entonces, de manera conclusiva, los argumentos, los debates, las pruebas que se deben de desahogar ante el órgano jurisdiccional, que es el juez de juicio oral, pues deberán llevarse de manera oral y que implica precisamente la palabra hablada. Y luego entonces con ello queda desterrado definitivamente lo que es la escrituración. La escrituración o presentar argumentos a través de escritos. Por otro lado, vamos a tener lo que se refiere al principio de publicidad. El principio de publicidad, obviamente que también lo tenía antaño el sistema inquisitivo, pero se ha venido a reforzar este sistema de publicidad hoy en día y se refiere precisamente a este principio de publicidad, impone que las autoridades encargadas del enjuiciamiento de realización deben de ser de cara a todos estos actos llevados ante el juez, deben de ser llevados de cara ante la sociedad. Se dice que es un derecho del pueblo, un derecho público, que no es propiamente un derecho del imputado y que sin embargo prácticamente es un derecho de la sociedad, es un derecho del pueblo, el cual tiene como principal objetivo darle injerencia a la sociedad para efecto que determine si se está actuando de manera legal o lícita ante un procedimiento penal. Es decir, es de alguna parte, no podamos decirlo así, como tal un juzgador, que es el que se lleva precisamente los sistemas anglosajones, pero sí propiamente podría decirse que es un órgano, este pueblo es un órgano de consulta, el cual va a estar impregnado para los efectos del debido proceso legal, va a estar impregnado de valorar si efectivamente se está cumpliendo con todas las situaciones que impone la ley para efecto de llevar a cabo una sentencia definitiva, sea condenatoria o absolutoria en el caso de que se trate.
Este principio de publicidad quisiera también agregar, pues básicamente concierne a que no se deben llevar a cabo las actuaciones pues de forma privada, secreta. Efectivamente, la publicidad consiste en que pues cualquier persona que desee asistir al desahogo o al desarrollo de una audiencia puede hacerlo. Obviamente con los requisitos que la propia ley secundaria establece, con las limitaciones, pero en principio cualquier persona puede asistir a una audiencia. Sin embargo, estamos hablando de audiencias, no de actos procesales de todo género. Por ejemplo, no podrá haber principio de publicidad en la investigación inicial, no podrá haber acto de publicidad en la solicitud de una orden de aprehensión o de comparecencia. Son excepciones a la publicidad. Se dice también, como ya lo ha reiterado el doctor Alfredo Tenorio, que pues obviamente se busca que de cara a la población se verifique la legalidad y que no exista, digamos, algún tipo de suspicacia, de que vaya a haber actos indebidos. Sin embargo, la realidad de las cosas nos demuestra que muy pocas personas asisten a las audiencias, salvo que sean los interesados o familiares de los interesados, ¿verdad? Y por otra parte, esto de que vayan a certificar o verificar la legal actuación de los jueces, pues deja mucho que desear, porque en primer lugar no son personas que tengan conocimientos jurídicos para valorar si fue correcta o no la actuación del juzgador. Hay ocasiones en que puede parecer indebida una decisión del juzgador, pero está tomada por parte de dicho juzgador con estricto apego a derecho, no a la ley solamente, sino a la ciencia jurídica. Y en ocasiones esto no lo comprenden las personas que asisten a las audiencias, y tampoco lo comprenden aquellas personas que son parte de los medios de comunicación, y por eso es frecuente que en los medios de comunicación se diga, por un tecnicismo se le dejó en libertad, y por tal cosa, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible porque estamos hablando de la ciencia jurídica. Estamos hablando de que se requiere una técnica jurídica, y si en un momento dado no se llenan determinados requisitos, pues la resolución puede ser de esa naturaleza, contraria a lo que piensa la población en general, y obviamente contrario a lo que pues también cabría pensar los miembros de los medios de comunicación. De tal manera que esto de que van a controlar o no la certeza de los fallos, pues realmente pues no es tan cierto. Lo que sí, se deben pedir procesos en secreto, a puerta cerrada, dar toda la libertad, pero no implica que la población en general esté capacitada para entender determinados fallos judiciales. Gracias, maestro. Gracias, doctor. De manera conclusiva, podríamos decir que este principio de publicidad entraña precisamente la transparencia de todos aquellos actos judiciales que se van a llevar en la audiencia de debate. Y como ya se dijo también, pues entonces es un derecho de la sociedad, más no del imputado. Así las cosas, entonces podríamos hablar de lo que viene el siguiente principio, que es el siguiente principio de contradicción. Este principio de contradicción, al igual que los principios anteriores, pues implica que deberá llevarse precisamente ante la audiencia de debate, es decir, ante el tribunal de enjuiciamiento, o lo que es conocido como el juez de juicio oral. Para tales efectos, este principio de contradicción pues no es otra cosa más que la situación concreta de la facultad de argumentar y de oponerse las partes, alguna de las partes, a su contraparte, para efecto de que puedan dilucidar sobre quién de los dos tiene o está diciendo la verdad. Para ello también entonces es importante determinar aquí que en el supuesto de que no haya contradicción, a quién se le podría observar una mejor situación, un mejor planteamiento de la teoría del caso. En esta situación, entonces, el principio de contradicción, pues obviamente se tiene que llevar también ante el tribunal de enjuiciamiento, en la audiencia de debate, y no implica precisamente el que las partes que tienen intereses diferentes o que están en conflicto sus intereses, por un lado la víctima o ofendido
o el asesor tiene un interés de que se le imponga una pena precisamente al imputado o al sentenciado en algún momento dado. Y por su lado, el imputado y la defensa tienen como principal objetivo el contradecir a esa acusación que está llevando a cabo precisamente el asesor jurídico, el asesor jurídico, el Ministerio Público sobre todo, tiene como principal objetivo el que no se lleve a cabo precisa esa imputación. Es decir, hay una contradicción de conflictos en esta situación para efecto de que cada quien dilucide de manera específica y concreta a quién le asiste la razón y por qué uno tiene un interés en contra de lo que dice el otro. Ahí viene el principio de contradicción y de alguna manera aquí tiene una principal característica también que le deviene el principio de adversarialidad. Es decir, lo adversarial implica precisamente que cada una de las partes van a tener intereses contrarios para efecto de que cada quien en algún momento dado pueda persuadir ante la autoridad judicial cuál de los dos tiene la razón y cuál de uno está mintiendo o cuál puede de alguna manera se le puede imponer, puede tener credibilidad para el tribunal de enjuiciamiento. Doctor, adelante. Sí, bueno, en relación a la contradicción, pues se advierte desde el momento en que hay alguien que atribuye a una persona la comisión de un hecho considerado como delito, de que se investiga por parte del Ministerio Público y se recaban los datos de prueba para determinar si existen ese hecho señalado por la ley como delito y la probabilidad de que lo haya cometido o intervenido en su comisión. Y obviamente la resistencia a tal situación de parte del Ministerio Público a esta pretensión punitiva, es decir, de que se le castigue a ese probable autor, la resistencia por parte del propio imputado y por parte de la defensa. Salvo que exista allanamiento a la pretensión del Ministerio Público, pues podríamos decir en un momento dado que ya no habría contradicción alguna. Sin embargo, bueno, pues siempre va a haber contradicción porque es la resistencia, la oposición, la posibilidad de controvertir argumentos y datos de prueba. Sobre todo esto se va a hacer patente en la audiencia de juicio oral. Con la debida reserva, y obviamente nos falta mucho para llegar a ello, de lo que señalaba el maestro respecto a esto que se ha llamado teoría del caso. La verdad de las cosas es que pues es una terminología impuesta por algunos y tal pareciera que fuera algo novedoso, pero bueno, creo que el único país que lo ha resaltado incluso en su constitución de forma absurda ha sido Colombia. Pero más que teoría del caso, podríamos hablar pues de técnicas de litigación, porque pues esto de que hay elementos probatorios, elementos fácticos y elementos jurídicos, pues esto no es una novedad, siempre ha existido, y llamarle de diferente manera lo que siempre ha existido, pues yo no le veo ningún avance y ningún sentido, pero eso ya lo veremos en su momento. La contradicción entonces implica poder oponerse, poder controvertir, poder ofrecer medios de convicción necesarios para contrarrestar los argumentos o medios probatorios de la contraparte. Adelante. Sí, doctor, gracias. Es importante destacar ya para de alguna manera concluir sobre este principio de contradicción, el hecho de que aquí las partes, este principio denota una característica muy importante, la horizontalidad que debe de prevalecer en toda la audiencia de debate, en todo lo que es el juicio, la horizontalidad, es decir, la igualdad de armas que tienen las partes para llevar a cabo su debate ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Luego entonces, con esta horizontalidad queda rezagada lo que antaño era el sistema de vertical, en el sentido de que el órgano jurisdiccional de alguna manera era el que determinaba
todos aquellos actos se concentraban para efecto de que dictara una sentencia definitiva. Por otro lado, es importante destacar también, a propósito de los principios de los cuales estamos analizando el doctor y un servidor, pues es importante destacar también la concentración y la continuidad. Se dice que ambos principios guardan una estrecha relación al respecto. Y para ello entonces impone el primero la obligación de que los actos que se desarrollan en el juicio sean en una sola audiencia, es decir, el principio de continuidad, el principio de concentración impone que todos aquellos actos, como son los argumentos, las pruebas a debate, se deben de concentrar en un mismo momento y se deben de analizar en el momento mismo de lo que es la audiencia de debate. Por otro lado, el segundo principio que establece y que guarda una estrecha relación, como lo indicaba yo, que es el de continuidad, establece que tal audiencia debe de verificarse en una sola prolongación, en un solo momento, sin haber una suspensión de actos en la audiencia para efecto de que se pueda concluir con lo que es el juicio oral. En ese sentido, entonces, esa continuidad, ya no se debe de descargar en determinadas figuras, sino que por el contrario debe de llevarse por el juez del tribunal de enjuiciamiento. Sí, la concentración implica que un mayor número de actos procesales se desarrollen en una sola sesión de audiencia. La audiencia puede durar varias horas, varios días incluso, pero hay que concentrar el mayor número de actos procesales. Y la continuidad también consiste en que las suspensiones a estas partes de la audiencia pues no sean prolongadas, porque se corre el riesgo de nulidad de las actuaciones. Entonces, que sean sucesivas, que sean continuas, para que el juicio sea lo más corto, o el proceso o la audiencia de juicio oral sea lo más pronto posible, que se termine. Bien, doctor. Ya de alguna manera abordaríamos por lo que respecta al último principio de los que nos está determinando, nos está previendo precisamente el artículo 20 constitucional, que son los principios generales en el sistema procesal penal acusatorio, y entonces abordaríamos ya por último lo que es el principio de inmediación. El principio de inmediación no impone otra cosa, sino que todas las partes deben de estar en ese preciso momento, es decir, todas aquellas partes intervinientes, incluso el juez, y es una de las características importantes en este principio de inmediación, de que el juez debe de estar con una presencia total y absoluta en todo el momento en que se esté llevando a cabo la audiencia de debate, lo que implica que ya no delegará funciones como antaño se hacía en el sistema inquisitivo, ya no delegar funciones en otras personas que no sean el órgano jurisdiccional, y que en antaño lo que prevalecía, que delegaba funciones el órgano jurisdiccional, previo obviamente a estas reformas, delegaba sus funciones para llevar a cabo las audiencias en los secretarios de acuerdos, o inclusive hasta en los oficiales secretarios, o por qué no hasta decirlo, en las propias secretarias de los juzgados, que son las administrativas, llevaban a cabo las audiencias, sin la presencia de que estuviera el juez presente en ese acto jurisdiccional. Y bueno, obviamente el juez en este caso, hablando de lo que vamos a hablar ya en un posterior tópico o tema, va a ser precisamente de la clase de jueces, y aquí cabe advertir de que el juez, el tribunal de enjuiciamiento puede ser unitario, unipersonal, o bien puede ser también colegiado. En el caso que ya llevaremos a cabo el estudio sobre esa cuestión en otros de los casos, para verificar qué tipo de jueces se llevará a cabo. Pero entonces impone también señalar en esta situación que la delegación de las facultades del órgano jurisdiccional ya no prevalecerá como antaño se hacía en otras personas, sino que es absolutamente indispensable la presencia del órgano jurisdiccional, que es el Tribunal de Enjuiciamiento, como lo llama el Código Nacional de Procedimientos Penales, que esté presente en la audiencia en todo momento, y es quien va a dirigir
las audiencias de debate, es decir, ante él se van a desahogar las pruebas que hayan sido ofrecidas y admitidas en su momento ante la otra autoridad distinta que de la cual ya hemos hablado, que es el órgano jurisdiccional, que es el juez de garantías. Adelante. Sí, respecto al principio de inmediación, precisamente la fracción segunda del artículo 20 señala que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez. Efectivamente, en el sistema mixto, que no es un sistema inquisitivo, el que estamos dejando atrás es un sistema mixto. A mí me sorprende también, y creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión, que los modernos o los nuevos o noveles tratadistas en materia de proceso penal acusatorio, en sus prólogos, copiando los prólogos de autores sudamericanos, dicen: estamos abandonando en un sistema inquisitivo para dar paso a un sistema acusatorio. No fue así. Estábamos en un sistema mixto, obviamente en la etapa de averiguación previa con tendencia a lo inquisitivo y ya en el sumario, en el proceso, con tendencia a lo acusatorio. Pero bueno, en Sudamérica ni siquiera se conocía la figura del Ministerio Público. En Sudamérica, pues obviamente llevaron muchas décadas bajo dictaduras, botas militares, etc. De tal manera que el proceso penal era totalmente distinto a lo que teníamos. Es más, recordando estos principios que hemos señalado, ¿qué acaso no había publicidad en los procedimientos penales del sistema acusatorio? Pues evidentemente que lo había. Que no se hiciera valer ni por los abogados, es decir, las partes, ni se autorizara por los titulares de los juzgados era otra cosa, pero la ley establecía la publicidad. Que no existiera contradicción, siempre ha habido contradicción, es decir, la posibilidad de controvertir, de refutar los argumentos de la contraparte. Concentración y continuidad, lo mismo. Inmediación también, y obligada por la ley, sin embargo, que no se acatara, eran cosas totalmente diversas. Volvemos a insistir en lo que ya hemos dicho en otras ocasiones: no fallan los sistemas, fallan los operadores jurídicos. Y obviamente se le llamaba inquisitivo en alguna parte al procedimiento penal mixto que estamos superando, porque todavía se dotaba de facultades al órgano jurisdiccional para llegarse pruebas, para el esclarecimiento de los hechos, para llegarse elementos de comisión, para mejor proveer. Es decir, tenía muchas facultades para el esclarecimiento de los hechos o de la verdad. Entonces, esto de que estamos superando un sistema inquisitivo es absurdo. En todo caso, estamos dejando atrás un sistema mixto que ya teníamos, que ya contaba con varios de esos principios, que lamentablemente en la realidad no se ponen en marcha, pero estaban en la ley. Ahora bien, decíamos, la presencia del juez, principio de inmediación. Aquí creo que nos estamos enfocando o nos estamos yendo nada más a la audiencia, al análisis de la audiencia de juicio. Pero recordemos que cuando se ejercita la acción o se promueve la acción ante el órgano jurisdiccional, se promueve la acción en este sistema acusatorio ante el juez de control. Y cuando el juez de control toma conocimiento, solo puede actuar, en este caso, cuando se cita a la persona para la audiencia inicial, cuando se cumplimenta una orden de aprehensión, cuando se lleva al detenido por la fuerza pública en una orden de comparecencia, o cuando se promueve la acción con detenido, solamente puede actuar el juez de control en las audiencias. Y entonces, pues las audiencias deben ser públicas, debe prevalecer el principio de contradicción e inmediación. De forma ininterrumpida debe estar presente en la audiencia el juzgador. Lo mismo va a acontecer con cualquier otra actividad
que se solicite por las partes ante el juez de control, como pudiera ser el caso, por ejemplo, de alguna solicitud de medidas cautelares, providencias precautorias, alguna técnica especial de investigación, será en una audiencia. Claro, con algunas limitaciones ocasionalmente, dependiendo de la situación en la que estemos, si está detenida o no la persona, si ya está enjuiciada la persona o no. Otro acatamiento al principio de inmediación, pues es en la etapa intermedia, donde en la audiencia intermedia, pues el juzgador debe estar de forma también constante en la audiencia. Y sería la última actuación del juez de control, y después pasaríamos al tribunal de enjuiciamiento, donde también deben estar los juzgadores en la audiencia de juicio de manera ininterrumpida. Adelante, ¿qué otra cosa tenemos? Creo yo que a lo mejor ya sería el momento de pasar a las bueno, cosas. seguimos viendo como puntos preliminares a esto que vamos a abordar de forma detenida, a este curso, lo relativo al objeto del proceso. El artículo 20 constitucional nos habla de cuál es el objeto del proceso en la fracción primera y establece varios puntos. Varios puntos que tiene por objeto el proceso. El primero sería el esclarecimiento de los hechos. Obviamente el proceso penal tiene como finalidad, como objetivo, esclarecer los hechos. Y aquí pudiera ser algo sujeto a controversia o controvertido, porque algunos dicen que pues llegar al esclarecimiento de cómo sucedieron realmente los hechos es una cuestión bastante complicada, y a veces se conforman con situaciones nada más puramente formales, pero la Constitución está diciendo el objeto del proceso es el esclarecimiento de los hechos, es decir, cómo sucedieron en realidad los hechos, cómo se llevaron a cabo en la realidad los hechos. Esto sería un punto, eso sería el primer aspecto del objeto del proceso. Después nos dice proteger al inocente, y yo digo, bueno, pues si el objeto del proceso es el esclarecimiento de los hechos, pues si yo tengo claro cómo sucedieron los hechos, sé quién es inocente y quién es culpable. Entonces, bueno, pues ya sería como consecuencia pues este segundo punto de lo que se establece en el primero. Procurar que el culpable no quede impune como tercer objeto. Si yo tengo claro cómo sucedieron los hechos, sé quién puede ser el probable autor o partícipe de ese hecho delictuoso, y obviamente el Ministerio Público, que es el encargado de llevar a cabo la acusación, de recabar los elementos de convicción, pues obviamente dirigirá todas sus energías para que esa persona que cometió el hecho considerado por la ley como delito, pues no quede impune. Y finalmente que se repare los daños a la víctima u ofendido. De igual manera, si yo esclarezco los hechos, pues yo sé de antemano quién resultó víctima u ofendido, y voy a procurar también allegarme todo el material probatorio necesario para que en sentencia, una vez desahogado, se pueda condenar al sentenciado a la reparación del daño. No digo al pago de la reparación del daño, porque el pago es una modalidad, es a veces algo en lo que incurrimos los abogados, decir, es que si solicito, y el Ministerio Público dice, solicito que se le condene al pago de la reparación del daño. Bueno, pues el pago puede ser una modalidad, otra modalidad puede ser la restitución, etc. Entonces no solamente el pago, que se le condene a la reparación del daño. Pero como ven ustedes, todo gira en relación al primer momento del objeto del proceso. Si nosotros esclarecemos los hechos utilizando como instrumento al proceso, pues estamos en posibilidad de proteger al inocente. ¿Quién es el inocente? La persona que indebidamente ha sido sujeta de proceso y de acusación. Él es el inocente, ¿verdad? Se le va a declarar inocente, usted no cometió delito. Vamos a procurar, una vez esclarecidos los hechos, vamos a tener en claro que se procure sancionar al culpable, es decir, como dice la Constitución,
que ese hecho ilícito penal que cometió no quede impune. Y por último, como he señalado, que se reparen los daños, que la víctima o el ofendido, en relación a sus daños queden causados, queden satisfechos. Bueno, esto es el objeto del proceso. Yo quisiera también traer a esta discusión lo relativo al artículo 20, a las restantes fracciones, porque no hacen otra cosa en el apartado A del artículo 20 que ir, digamos, esclareciendo cada uno de los principios que anteriormente se han enunciado. Por ejemplo, decíamos, la fracción segunda nos señala del apartado A del artículo 20 que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez. Obviamente se está refiriendo al principio de inmediación, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. La valoración de las pruebas se lleva a cabo en la etapa de juicio, y que la valoración de las pruebas debe realizarse de manera libre y lógica. Aquí es una aportación de la reforma constitucional en relación a los sistemas de la valoración de las pruebas. En el sistema tradicional, en el sistema mixto, prevalecía el sistema legal o tasado. Ese sistema legal o tasado de valoración de las pruebas implicaba que se daban reglas por el propio código para tener como prueba plena a un determinado medio de prueba. Se establecían los requisitos que tenían que presentarse en la confesión, en la testimonial, en la documental, en la pericial, etc. Y se decía, con estos requisitos hará prueba plena la confesión, la testimonial, etc. Entonces estábamos ante un sistema tasado o legal de valoración de las pruebas. Pero después los códigos también decían, bueno, pues también se podrá allegar el juzgador cualquier otro medio que no de carácter científico, de carácter que no contradiga la moral pública, las buenas costumbres, todo eso será medio de prueba y se puede allegar al proceso y será objeto de valoración. Daba cierta libertad para la valoración de la prueba. Pero en este caso, ya con este sistema procesal penal acusatorio, se dice no, lo que se está aceptando es el sistema de valoración de la sana crítica racional. Y esto es muy conveniente. No sujetar al juzgador a reglas preestablecidas para otorgar valor o no a un determinado medio probatorio. Sin embargo, ¿en qué consiste este sistema de valoración de la sana crítica racional? No en reglas preestablecidas, sino que el juzgador debe tomar en consideración los principios de la lógica, de la psicología, de la experiencia, del sentido común, los avances científicos, es decir, un cúmulo de conocimientos que debe poseer el juzgador para apreciar debidamente cada elemento probatorio, cada prueba ya desahogada en la audiencia de juicio. Si no tiene esta capacidad, va a acontecer como lo que sucede actualmente casi en el 95, si no es que más, % de los juzgados a nivel nacional. ¿Qué sucede? Que tanto en las etapas preliminares a juicio como en las etapas de juicio, los juzgadores solamente hacen alusión a lo siguiente. Dice, y este juzgador, conforme al sistema de valoración de la sana crítica racional, llega a la conclusión siguiente y empiezan a decir una serie de incoherencias en ocasiones, donde llevan a cabo una mezcolanza de elementos técnicos, pero lo que están haciendo en el fondo es expresar su punto de vista, su parecer sobre lo que apreciaron.
pero no llevan a cabo una valoración técnica conforme a los principios de la lógica, a los adelantos científicos, a los principios de la psicología, al sentido común, a la experiencia, etc. Y entonces resulta peor esta situación actual que lo que teníamos anteriormente, porque por lo menos anteriormente teníamos reglas preestablecidas que tenía que utilizar el juzgador, y ahora se ampara con esto de la sana crítica racional y no dice al final nada. Y lo único que hay, y en ocasiones llega a decir en las resoluciones que pronuncia, es citar una serie de ejecutorias, una serie de jurisprudencias, donde pues las repite a veces a casos que no son ni aplicables, ni que vienen a cuento, y bueno, con eso se dice que está motivando sus resoluciones cuando realmente no está haciendo uso de este sistema de evaluación de la prueba. Es algo muy deficiente que tenemos. No sé qué opine maestro al respecto. Sí, efectivamente era una situación que venía a dar al traste con lo que antaño se hacía en ese sistema, como bien lo ha aclarado el doctor Rayo. No es un sistema inquisitivo, sino un sistema mixto, y que era una de las cuestiones que de alguna manera se juzgaba, digamos, a inocentes, como también hoy en día se está llevando a cabo esto, de lo que está diciendo el doctor Rayo, de manera razonada y concreta. Dice que no hay una verdadera determinación, una verdadera decisión. No se hace uso del sistema de valoración, de la sana crítica racional, claro, de la sana crítica. Y menos no se conoce científicamente, pues una sentencia así y queda en desventaja obviamente para el sentenciado, el juzgado en ese caso. Sí, y este sistema acusatorio se puede utilizar como pues para cuestiones de hacer justicia, digamos, como para otros aspectos indeseables, como se utiliza en los estados de la República, donde el fiscal, independientemente de que ahora se le llame fiscal y de que se pretendió con esto de crear las fiscalías, dotar a las fiscalías de una mayor autonomía o de una autonomía plena con relación al Poder Ejecutivo, lo que sucede en la práctica es que realmente hay una línea que se marca desde el Ejecutivo con el fiscal y del fiscal con los juzgadores. Es decir, siempre hay un contubernio, sobre todo en los estados de la República, donde se siguen las instrucciones del Ejecutivo local, lo cual es muy lamentable. Claro, son cuestiones prácticas que se deben erradicar, porque si no, tanto lo dispuesto en la Constitución como lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por muy buenas intenciones que se hayan tenido, va a ser letra muerta. Además, es necesario también aquí destacar que es imperante la necesidad de que ya se lleve a cabo la autonomía de la Fiscalía, que hasta ahorita todavía no ha tenido ya a nivel constitucional ya se encuentra prevista esta autonomía del fiscal o del agente del Ministerio Público, pero que de alguna manera todavía no está legislada la legislación secundaria para efecto de que tenga una probidad y que no se siga esa línea, como lo apuntaba el doctor Rayo, de los gobernadores hacia el Poder Judicial o principalmente hacia el Ministerio Público, y con ello quede en desventaja precisamente el imputado, en algunos casos el sentenciado. Es interesante lo establecido en la fracción tercera del inciso A, que nos dice lo siguiente: para los efectos de la sentencia solo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En esa primera parte quisiera detener. Antes de la sentencia de la audiencia de juicio, se dice que el Ministerio Público, el imputado, su defensor, la víctima, el ofendido y el asesor jurídico pueden allegarse datos de prueba. Los datos de prueba no son más que elementos de prueba que no han sido desahogados ante la autoridad judicial.
Y se le ha dado el nombre de datos de prueba porque lo que se ha pretendido o se nos ha dicho es no prejuzgar, no probar hechos que van a ser materia en todo caso de la etapa de juicio. Sin embargo, ha existido y existe en la actualidad gran confusión entre lo que es del dato de prueba, en lo que es la prueba y lo que son los elementos de prueba. Ante esta confusión que acarrea en algunos operadores jurídicos, se ha pretendido llevar a cabo una reforma en la ley secundaria para ya no hablar de dato de prueba, sino para establecer que todo es prueba. Es decir, todo debe probarse. Obviamente, en un procedimiento penal tenemos varias etapas y consecuentemente varios niveles de conocimiento, varios estadios de conocimiento. Se va de lo menor a lo mayor. En consecuencia, si hablamos de prueba como antiguamente se hacía en el sistema mixto, se decía pruebas aportadas por el Ministerio Público. Es más, pruebas aportadas o recabadas por el Ministerio Público desde la averiguación previa, que pueden ser válidas y no son controvertidas en juicio para sentencia. ¿Cuál es el problema que había? ¿O qué problema podría haber? Pues obviamente esos elementos de comisión, esas pruebas, no podían a veces ser suficientes para dictar un auto de formal procesamiento. Y por eso los tribunales federales decían, deben contarse con elementos probatorios suficientes, bastantes para esta etapa procesal. Y así vamos continuando, donde se requerirá mayor exigencia procesal y mucho más exigencia procesal al momento de dictarse una sentencia. Entonces, si esto funcionó en el pasado y si ahora no se entiende por muchos operadores jurídicos lo que es dato de prueba y prueba, es más, cuando en el plazo ampliado de 72 horas, es decir, de 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado, se amplía este plazo por la defensa, por el imputado, para hacer llegar al juez de control mayores elementos de convicción, se habla de elementos de prueba. Y esos elementos de prueba se están desahogando ante la autoridad judicial en juez de control. En consecuencia, tienen el rango de prueba. Solo que al final se dice los datos de prueba y las pruebas recabadas en esta etapa, en estas etapas preliminares, que no se hayan desahogado en la etapa de juicio, no serán tomadas en consideración para sentencia. Bueno, entonces, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay de cambiar datos de prueba para que ya no haya la confusión que se está dando a pruebas? Otra de las confusiones, y me adelanto esto porque tiene que ver con pruebas, es cuando en el artículo 16 se da, cuando en el artículo 16 y 19 constitucionales se dice que para girar una orden de aprehensión como requisitos esenciales o de fondo se requiere acreditar, pero no se requiere acreditar, se requiere establecer la existencia de un hecho señalado por la ley como delito y la probabilidad de que el indiciado lo llevó a cabo o participó en su comisión. Y para dictar un auto de vinculación, en el artículo 19 constitucional se dice también establecer que se está ante un hecho establecido por la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, se repite en ambos casos, para la orden de aprehensión como para el auto de vinculación a proceso, esos elementos medulares o de fondo. ¿Y por qué digo que es relevante aquí lo relativo a lo que consideramos como prueba o elemento de convicción? Porque absurdamente se ha dicho ahora que se cambió a acreditar y probar, que estaban en los artículos 16 y 19 constitucional,
y que ahora en esos artículos 19 se dice establecer, y que como se dice establecer ya no se tiene que probar, lo cual es un absurdo, porque precisamente para establecer algo hay que acreditar con elementos de convicción las características de ese algo. En el caso concreto, estamos ante un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad, es decir, basándonos en elementos de convicción, de que esa persona, el imputado, lo cometió o participó en su comisión. Es más, establecer, conforme a otros diccionarios de la lengua española más modernos o más actuales, significa probar. En consecuencia, es una falacia lo que los tribunales federales dicen: ya no se requiere probar, ya no se requiere acreditar, solamente el juzgador debe conceptualmente establecer los hechos al tipo penal correspondiente. ¿Y con qué medios? Pues si no son los medios de convicción o las pruebas, no se puede con algún otro elemento, alguna otra situación, o lo va a hacer por simpatía o antipatía al imputado, o para favorecer a la víctima o ofendido, o de acuerdo a su particular apreciación. Pues obviamente que no, debemos basarnos en elementos de convicción que son pruebas. Todo debe probarse. Obviamente hay niveles de certeza conforme a la etapa procesal en que nos ubiquemos. Maestro. Sí, creo que toda la relación la asiste al doctor Rayo en este sentido, y considero que lo que el legislador en algún momento dado quiso hacer en la ley secundaria, pues aclarar un punto en cada momento que se llevaba a cabo esa prueba. Datos de prueba lo quiso establecer desde el momento en que se lleva a cabo la investigación. Estoy hablando de lo que yo creo que el legislador quiso establecer en ese sentido de la prueba. Datos de prueba, como decía yo, lo quiso llevar a cabo en lo que es la investigación inicial, para después hablar de datos, de elementos de convicción, de prueba, en lo que se refiere concretamente a la etapa judicializada, que es donde tiene intervención el juez de control, y en la etapa precisamente complementaria, en la cual ya se habla de elementos de prueba que obviamente van a poder determinar si con ellos se dicta un auto de vinculación a proceso o no, para definir precisamente la situación jurídica del imputado. Y por otro lado, como una tercera parte, se diría que la prueba en sí es en la audiencia de debate, es decir, lo que es el juicio. Creo yo que ahí es donde el legislador quiso apuntar concretamente, pero al final de cuentas, como bien apunta el doctor Rayo, pues no hizo otra cosa más que confundir a qué se refieren los datos de prueba con los elementos de convicción y con lo que es la prueba en sí. Esa es una de las situaciones que prevalece actualmente. Sí, en la segunda parte de la fracción tercera dice: la ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo. Para que sea prueba, el elemento de convicción de que se trate debe estar desahogado ante la autoridad judicial, es decir, en la audiencia. En audiencia pública, de manera oral, contradictoria, con asistencia de las partes, con respeto al principio de inmediación, contradicción, publicidad, etc. Y entonces, ¿a qué se refiere la Constitución cuando habla de prueba anticipada? Pues hay ocasiones en que por extrema necesidad, urgencia, se tiene que desahogar la prueba de forma anticipada. Es decir, no es posible esperarnos en algún caso a que este elemento de prueba se pueda desahogar en la audiencia de juicio, sino que es imprescindible se desahoguen testimoniales, periciales, etcétera, de manera anticipada. Por ejemplo, se establecen como casos cuando la víctima, el ofendido, se encuentra ante una situación
de gravedad en su salud que pueda acarrearle la muerte, cuando se trata de un testigo o de una víctima que radica en el extranjero y que de manera imprescindible tiene que regresar a su país, etcétera, varias situaciones. Cuando se trata de sustancias que pueden desaparecer con el transcurso del tiempo y es necesario llevar a cabo su análisis, etcétera. Entonces cualquiera de las partes, generalmente aquí el Ministerio Público, es el que solicita al juez de control se desahogue ese medio de prueba, y ese medio de prueba tendrá que desahogarse con presencia de las partes, Ministerio Público, defensa, la víctima, el ofendido y el imputado. Habrá situaciones excepcionales en que incluso no esté presente el imputado, pero deberá comparecer el defensor. ¿Y por qué no está presente el imputado? Pues porque sencillamente tal vez se encuentre prófugo, tal vez se desconozca la identidad del imputado, del probable autor del delito, pero si es urgente, si es imperiosa la necesidad de desahogar ese elemento probatorio, de la misma forma, el Ministerio Público tendrá que solicitar al juez de control se señale día y hora para el desahogo de la audiencia, desahogo de la audiencia, donde se va a desahogar ese elemento de prueba y donde deberá estar presente, en su caso, quien represente potencialmente, digamos, los intereses del imputado. Entonces, Ministerio Público y defensa. Un defensor de oficio, ¿verdad? Porque no hay forma de saber quién es, y mucho menos de que esté un defensor particular. Un defensor público, un defensor de oficio, puede estar presente la víctima, puede estar presente el ofendido, el asesor jurídico, pero no es un requisito esencial. Con que estén presentes el Ministerio Público, el defensor, el juzgador, en audiencia pública, oral, con pleno respeto al principio de contradicción, será suficiente. La memoria procesal, donde se guarda el resultado del desahogo de la prueba, que puede ser una videograbación, puede ser un acta escrita, etc., se tendrá que ofrecer en la etapa intermedia por alguna de las partes para que sea tomada, se tendrá que ofrecer como prueba para que sea tomada en consideración en la audiencia de juicio y los jueces puedan valorarla junto con el restante material probatorio que en esa etapa de juicio se desahogue. Maestro, ¿alguna cosa más? Pues yo creo que es convincente todo lo que ha apuntado el doctor Rayo con esta prueba anticipada, que obviamente pasa por 3 estadios o estadios en el concepto de lo que es llevarla a cabo, recabarla principalmente por el Ministerio Público, como yo lo apuntó el doctor Rayo, en alguna situación que prevalezca para que por algún motivo no se pueda presentar, o también para si alguna persona pueda salir de viaje y que no pueda estar presente en la investigación complementaria o la investigación inicial, pues de alguna manera, o en el juicio de debate inclusive, se puede llevar a cabo esta prueba anticipada y se puede recabar de esa persona que va a salir de viaje o que pueda tener un tiempo o lapso determinado muy largo, que no puede estar presente para cuando se le requiera esa prueba. Luego entonces esos estadios por los que pasa precisamente esta prueba, pues es desde la etapa inicial de investigación hasta lo que es la etapa complementaria, obviamente que donde ya se tiene que desahogar esa prueba o para que sea autorizada su aceptación y para que en algún momento dado en la etapa tercera del procedimiento, que es la audiencia de debate, se pueda desahogar con toda claridad y con toda licitud esa prueba anticipada. Bueno, nos vamos a la fracción cuarta del artículo 20 del apartado A, que dice: el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. Esto es importante, es el principio de objetividad jurisdiccional. Lo que se busca es que ningún juez que haya conocido de los hechos, por ejemplo los jueces de control, que tienen injerencia en la etapa de investigación complementaria, en la etapa intermedia, que tienen injerencia para otro tipo de audiencias, etc., no sea
una de las personas que forme parte del tribunal de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que los jueces que conozcan de la etapa de juicio no se hallen o no se encuentren prejuiciados, que no conozcan, que no tengan conocimiento previo de los hechos, porque ante ellos se va a desahogar la prueba y ante el desahogo de la prueba van a formar convicción y resolver conforme a las pruebas que se desahogan en la audiencia de juicio si la persona es culpable o si es inocente. Lamentablemente hay situaciones, no en el proceso, no en la etapa de juicio, en la audiencia de juicio, sino en otros ámbitos donde se vulnera este principio de objetividad jurisdiccional. Por ejemplo, en el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, el juez de control que conoció de la audiencia inicial, que vinculó al imputado a proceso, que le decretó incluso medidas cautelares, providencias precautorias, que autorizó quizá alguna técnica especial de investigación. Este juez, en ese procedimiento que se llama abreviado, es el que va a juzgar. Pero este juez ya tiene conocimiento previo de los hechos, ya se haya prejuiciado. Él dictó vinculación, él autorizó técnicas de investigación, tal vez. Él dictó o autorizó la medida cautelar, sobre todo de prisión preventiva. Y entonces es este mismo juez quien va a sentenciar. Este procedimiento abreviado, y lo veremos en su oportunidad, es una aberración jurídica tal como está previsto en la Constitución, en la legislación secundaria. Esta forma de que el mismo juez sea el que sentencie desde hace más de 10 años en Europa ha sido motivo de crítica constante porque vulnera derechos humanos del gobernado. Y sin embargo aquí la forma o la salida que se da a ciertos casos para que no llegue toda la carga de asuntos a juicio, la terminación anticipada, como se le ha dicho, del proceso, es precisamente el procedimiento abreviado, que tal como está estructurado en nuestro sistema, el juzgador viene siendo únicamente un amanuense del Ministerio Público, porque todo lo dicta el Ministerio Público en esta reglamentación de la ley secundaria, violando el principio, entre otros muchos principios, pero estamos hablando del principio de objetividad jurisdiccional, vulnerando ese principio de objetividad jurisdiccional. ¿Qué opina, maestro? Sí, efectivamente es bien sabida toda esta disertación que usted ha apuntado, doctor Rayo. Solo quisiera yo agregar nada más que este principio o este principio general del cual está hablando, pues se encuentra de alguna manera también implicado el principio de imparcialidad. Es decir, que el juez que conozca o que reúna todas aquellas pruebas va a ser el juez de garantías, y por lo que se refiere al desahogo y la valoración de las pruebas va a llevar a cabo precisamente el tribunal de enjuiciamiento o el juez del juicio oral. Y para ese efecto entonces ahí están bien determinadas las funciones de cada uno de los jueces, como ya en algún momento dado de los otros principios también se apuntaba, de que deberían de ser diferentes las autoridades que van a intervenir. No, las autoridades en el procedimiento van a intervenir 2 veces en cualquiera de las 2 etapas, sino que tienen que tener su momento implícito en el cual tengan presencia cualquiera de estas autoridades. Ya solamente para terminar la segunda parte de la fracción cuarta, dice: la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Si estamos hablando de los elementos probatorios. Fracción quinta, que sería la última que podamos ver en esta ocasión, o que veamos en esta ocasión, dice fracción quinta del apartado A del artículo 20. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal.
Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. La carga de la prueba. La carga es obligación. La obligación de probar la culpabilidad corre a cargo de la parte acusadora, concretamente en la mayoría de los casos del Ministerio Público. ¿Y por qué digo en la mayoría de los casos? Porque recordemos que hay un procedimiento reglamentado por el Código Nacional de Procedimientos Penales que se llama procedimiento de acción privada, donde el particular es el que promueve la acción ante el juzgador y obviamente tiene la carga, la obligación de demostrar la culpabilidad del imputado. Bueno, entonces, la parte acusadora, en la mayor parte de los casos, la parte acusadora, el obligado a demostrar que tal persona, en este caso el imputado o el procesado o el acusado, es el culpable, es el Ministerio Público. El Ministerio Público, ya sea el agente del Ministerio Público o ya sea el fiscal, si es que ya está estructurada la organización del Ministerio Público en fiscalías, el fiscal que conozca del caso. El defensor y el imputado no tienen obligación de acreditar que son inocentes o no tienen obligación de controvertir, es un derecho, controvertir todos los elementos de cargo. Pueden asumir una postura pasiva y de aquí viene la situación procesal que se nos indica a veces de que puede haber una defensa pasiva o una defensa activa, pero no es a capricho del abogado, no es a capricho del defensor que diga, bueno, pues como trabajé durante la semana mucho, pues hoy voy a llevar a cabo una defensa pasiva, no quiero trabajar mucho. La carga de la prueba, además, le corresponde al Ministerio Público. Y en otro caso digo, bueno, pues ahora voy a llevar a cabo una defensa activa. No, no se trata de eso. De acuerdo a la naturaleza del caso que se esté analizando, de acuerdo a la conveniencia que advierta, de acuerdo a su experticia el defensor, puede decir, con el solo hecho de que esta defensa pueda controvertir esos elementos de cargo, de elementos de convicción que van a desahogarse en la audiencia de juicio, con eso solo es suficiente para que yo obtenga una sentencia absolutoria, habida cuenta de que son elementos escasos, insuficientes, o que no son relevantes, no son plenos para demostrar en su caso la responsabilidad de mi defendido. Y en consecuencia, lo que voy a hacer, no ofrezco, porque no es obligación incluso, no ofrezco medio reprobatorio alguno y solamente me voy a llevar una defensa pasiva. La carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, voy a controvertir sus elementos de cargo y con eso voy a obtener una solución, un resultado favorable al imputado. Eso puede hacerse, pero no es a capricho, es en atención a la naturaleza del caso que se esté analizando. ¿Ves? Sí, gracias. Efectivamente, bien discernida está la situación de la carga de la prueba. Sin embargo, yo apuntaría también, y creo yo que el doctor Rayo estaría de acuerdo conmigo, en el sentido de que excepcionalmente la carga de la prueba le puede corresponder también al imputado o al defensor en su caso. ¿Por qué? Por la siguiente razón: cuando se desprenda de que de los elementos del tipo penal o de lo que conocemos en la teoría general del delito, los elementos de los aspectos negativos prevalezcan, es decir, que no hay conducta, que haya tipicidad, que hay excusas absolutorias, en ese caso entonces le corresponde la causa de la prueba, la carga de la prueba le corresponde precisamente a la defensa o al imputado, excepcionalmente cuando se vea que se desprende o de alguna otra forma, si hay esos elementos de los que he anotado como aspectos negativos en el tipo penal, o también cuando el defensor en algún momento dado advierta que puede disminuir la punibilidad para el imputado, en este caso para su defendido.
Sí, la carga de la prueba, pero estamos en el caso, solo quiero apuntar, en el caso de que la obligación de probar, de demostrar la culpabilidad, corresponde al Ministerio Público. Obviamente, si la defensa es activa, si yo digo mi defendido actuó en legítima defensa, mi defendido estuvo en un caso de tipicidad, de error de tipo, en una causa de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, etc. O mi defendido está en una situación de no exigibilidad de otra conducta, causa de inculpabilidad. Evidentemente, si yo estoy afirmando que actuó en tales circunstancias, la obligación de la defensa es acreditar los extremos del aspecto negativo del delito. Porque no tiene sentido que la defensa señalara mi defendido actuó en legítima defensa y no llevar a cabo actividad procesal o probatoria alguna, precisamente para acreditar que se surten los requisitos de la legítima defensa. Y dijera, bueno, le corresponde al Ministerio Público demostrar pues que soy culpable y que yo no actúo en legítima defensa. No, tú estás diciendo que actuaste en legítima defensa. En todo caso, tú demuestras que actuaste. Yo no voy a demostrar un aspecto negativo. Yo voy a demostrar que tú cometiste un delito. Bueno, yo no sé si habría otro punto, maestro, o sería por esta sesión lo que podemos abarcar. Obviamente estamos en las etapas preliminares de que pretende ser un curso discutido, controvertido, con las opiniones del maestro y la mía, de procesal penal, en los puntos esenciales que más se puedan abarcar durante varias sesiones que se les abren. Les agradecemos su atención y muchas gracias. Gracias igualmente, doctor.